Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones. Es un gusto poder compartir con ustedes esta palabra. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver un tema acerca de la obediencia. El tema se titula, como lo dice este versículo, Segunda de Crónicas 38. Servid a Jehová vuestro Dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y aquí vemos una parte importante de obediencia. Vamos a comenzar con una oración. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que tú nos quieres enseñar. Hoy te damos gracias porque has sido nuestro maestro en este proceso de restauración que nosotros atravesamos. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos que nos dotes de tu sabiduría para que podamos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar a leer la escritura y vamos a leer Segunda de Crónicas 30 del versículo 7 al 9 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice su palabra: no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en un objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes, pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Y en otra versión dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Y en la versión Reina Valera dice su palabra: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. En el versículo 8 dice su palabra: y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Entonces vamos a ver esta parte de la escritura que es muy valiosa para nosotros. Es un tesoro para poder comprender. Y vamos a ver el contexto en donde se escribió esta palabra. Ya que Ezequías fue un rey y este rey vino a hacer las cosas de alguna manera delante de Dios como Dios quería, ya que antes de Ezequías hubo un rey que era Acaz, y Acaz hizo lo malo delante de Dios. Él tuvo y levantó altares, es decir, que él realizaba idolatría delante de Dios. Pero cuando Ezequías llega al reino, cuando Ezequías está a cargo, Ezequías hace cosas que agradan a Dios. En Segunda de Crónicas 29:19 dice así: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Y entonces aquí vemos que Ezequías hace una limpieza
hace una limpieza de todo lo que este rey Acaz había hecho. Ezequías, por el contrario, hace una limpieza. Y en el versículo 30 vemos que Ezequías celebra la Pascua y entonces Ezequías pide al pueblo que se vuelvan a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Y entonces es ahí cuando da esa palabra en donde dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Y esta palabra Dios también nos está diciendo en este proceso que nosotros debemos ser como Ezequías, que Ezequías limpió esa idolatría que había. Entonces esta palabra nos indica que nosotros de alguna manera cometimos faltas, cometimos errores en el pasado, pero ahora se nos invita a volvernos a Jehová para que Dios tenga misericordia de nuestros cautivos. Y en este proceso de restauración personal que nosotros estamos viviendo, a veces nos hemos visto estancadas, donde vemos que no sucede nada, donde vemos que la situación no mejora y entonces nosotros decimos: ¿por qué Dios no vuelve su rostro a mí? ¿Por qué Dios no restaura mi matrimonio? Inclusive llegamos a pecar, a blasfemar, a hablar mal de Dios, porque decimos: Dios no quiere restaurar nuestro matrimonio, pero realmente nosotros no estamos viviendo conforme a su palabra. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. Dice primeramente, en el versículo 7, dice su palabra: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y que por ello Él los entregó a desolación. Entonces, aquí nos dice la palabra: dejemos prácticas que no agradan a Dios para no ser entregados a desolación. Pero bueno, aquí yo en este proceso de restauración personal y matrimonial que ya pasamos, nosotros vemos que ya fuimos entregados a desolación porque al cometer una serie de desobediencias, al no cumplir esa estructura que Dios quiere para el matrimonio y como personas que no cumplimos ante Dios, pues vimos un matrimonio destruido. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8, bueno, ahora no endurezcas pues vuestra cerviz como vuestros padres. Y aquí cuando nos dice no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, nos habla de que no seamos soberbios. Y entonces lo primero que nosotros debemos de quitar de nuestra vida es la soberbia. La soberbia es un factor importante para que Dios voltee su rostro hacia nosotros. Entonces lo primero que aquí se nos invita es a dejar la soberbia. Luego el versículo dice: someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha sido santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Entonces aquí nos habla de que vengamos a servir. Aquí nos habla principalmente de que nosotros tenemos que empezar a servir con nuestra vida. Con lo que Dios nos ha dado a nosotros, debemos empezar a servir a Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo podemos empezar nosotros a servir? Aquí no hablamos de empezar a servir en grandes ministerios, en grandes procesos de irnos de misioneros a África. No, aquí a nosotros nos habla tanto a mujeres y a hombres que nuestro primer servicio y nuestro primer ministerio es nuestro hogar, es nuestra familia, son nuestros hijos. Y entonces Dios quiere que nosotros sirvamos, pero que sirvamos con un corazón humilde en nuestras casas, para que nuestras casas puedan volver a ser edificadas. Y mira esta palabra, en el versículo 8, en la segunda parte, dice: y servid a Jehová vuestro Dios. Aquí habla de que tú vas a empezar a tomar tu rol como hombre y como mujer de Dios, los cuales ya están establecidos en la palabra, y que cuando tú hagas
estos actos de obediencia, entonces el ardor de su ira de Dios se apartará de vosotros. Y entonces es ahí cuando viene la restauración matrimonial, a través de la obediencia. A través de la obediencia, tú empiezas a ser restaurado como persona. Y a través de esa restauración como persona, empiezas a edificar para tener un hogar conforme al corazón de Dios. Y sobre todo que Dios voltea el corazón de tu cónyuge para que exista esa restauración. Y luego dice su palabra en el versículo 9, porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Mira esta palabra. ¿Quiénes son los que tienen cautivos a nuestra parentela, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge? Quien tiene cautivo en este momento a nuestra familia es Satanás, es el pecado, ya que muchos de nuestros esposos están en pecado, sirviendo a otros dioses, sirviendo al adulterio, sirviendo a la fornicación, sirviendo al deseo sexual. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando nosotros volviéremos a Jehová, podemos tener misericordia y a través de nuestra obediencia pueden ser liberados nuestros cautivos. Yo hoy te pregunto, ¿tienes problemas con algún familiar que esté sufriendo algún vicio? Que esté encadenado en depresión, que esté pasando por ansiedad, tú mismo estás teniendo estas situaciones, pues mira, aquí la palabra de Dios es clara. Realmente la palabra de Dios es muy clara y dice, porque si os volviéremos a Jehová, y en el versículo 8 decía, no endurezcáis pues vuestra cerviz. Entonces aquí habla de que si nosotros dejamos la soberbia y nosotros nos volvemos a Dios en obediencia, Dios va a tener esa misericordia de nuestra familia. Y esto es hermoso porque dice el versículo, que entonces nuestra familia hallará misericordia de los que los tienen cautivos. Y entonces con esto habla de que le quitamos esa legalidad a Satanás para que siga teniendo a nuestro esposo en cautiverio del adulterio, a nuestros hijos en desobediencia. Aquí habla de que nuestros hijos podrán ser desatados de esa esclavitud del pecado en el que pudieran estar viviendo. Y dice la palabra de Dios, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Entonces aquí habla que Dios no se va a apartar de nosotros si nosotros nos volviéremos a él. Es muy clara esta parte de la escritura, por eso la dejo aquí. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, ¿cuándo entonces va a ser nuestro Dios compasivo y misericordioso con nosotros? Cuando nosotros nos volvemos a Él. Y entonces jamás Dios nos va a abandonar. Pero yo te pregunto, ¿tú en verdad estás obedeciendo a Dios? Yo, cuando estaba en el proceso, y seguramente también tú, te escuchaste decir, es que no pasa nada, pero Dios también te hace la pregunta, ¿en ti está pasando algo? ¿Te estás dejando moldear? ¿Eres obediente? ¿Has quitado esa dura cerviz? Es decir, ¿has quitado la soberbia de ti? Y a veces tú puedes decir, sí, no, yo soy bien humilde. Pero cuando tantito algo te pasa, brinca tu carne y dices, ¿por qué yo, Dios, tengo que pasar todo esto? Y entonces ahí denota la falta de humildad que tienes ante Dios. Y entonces Dios dice, yo necesito que tú quites tu dura cerviz. Yo necesito que rompas la soberbia, porque Dios no puede estar en contacto con alguien soberbio. Su naturaleza, la naturaleza de Dios no le permite estar en contacto con alguien soberbio. Es lo contrario a Dios. Por eso cuando nosotros vivimos en soberbia, nada pasa. Y aquí nos habla de un servicio. Sí, primeramente nosotros de un servicio en la casa y de un servicio a Dios. Pero primeramente no podemos salir a servir, ya que
Si no tenemos un hogar restaurado, Dios dice, no, ocúpate de ese hogar porque te he puesto como cabeza de ese hogar y quiero que tomes ese lugar. Entonces, primeramente es servir en tu hogar. Cuando tú puedes servir en un hogar, cuando tú has edificado un hogar, ya seas hombre, ya seas mujer, pero edificas ese hogar, entonces puedes salir a dar esa luz a las naciones, puedes ser esa sal de la tierra, esa luz, esa lumbrera en medio de las tinieblas. Por eso Dios dice que nosotros empecemos por nosotros mismos, quitando esa dura cerviz y poder interceder por nuestra familia. Y aquí lo dice la palabra de Dios bien claro. Si tú te vuelves a Jehová, tus cautivos, tu familia, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y entonces podrás ver esa restauración que tanto has anhelado. Pero primero debes dejar que Dios te restaure a través de la obediencia. No va a haber otra situación. Cuando se escucha que una persona lleva tanto tiempo en el desierto, tanto tiempo sufriendo, tanto tiempo en la misma situación, es porque realmente no ha obedecido los estatutos y decretos de la palabra de Dios, porque la palabra es clara. La palabra dice, vuelve a Dios y Dios tendrá misericordia. Dios retarda su ira, pero necesita que obedezcas, necesita que dejes esa soberbia, necesita que dejes esa manipulación, ese control, ese victimismo, que en verdad vuelvas a Dios, que en verdad te rindas a Dios, que en verdad mueras a tu carne, mueras a tu ego y puedas servir, puedas llevar una vida en bendición. La palabra de Dios también nos enseña que con nuestra propia vida servimos. Cuando nosotros podemos ser como esas lumbreras, esas personas que no tienen que estar dando tanta palabrería, que no tienen que estar diciendo es que yo ya soy muy buena, sino que su vida misma da a notar, su vida misma es de transformación para los otros. Entonces, ahí es cuando vemos vemos esa luz que puede ser un servicio, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar para que Dios, el Señor, nuestro Dios, que es compasivo y misericordioso, si nosotros volvemos a Él, Dios no nos abandonará. Entonces, esa va a ser nuestra oración. Señor, ayúdame a volver a volver mi rostro a ti. Algo muy importante en esta palabra es que la idolatría se quitó de este pueblo, ya que el rey Ezequías hizo una limpieza de los utensilios. Dios también en esta enseñanza nos está invitando de que hagamos una limpieza de la idolatría y que nosotros podamos reconocer el único poder en Dios. A veces ponemos el poder en el psicólogo, ponemos nuestro poder en nuestro propio cónyuge, porque al nuestro cónyuge hablar decimos, no, es que lo que dice mi esposo es eso. Él ya habló y él ya dijo que no me quiere. Y entonces le damos ese poder, le depositamos ese poder y ahí estás depositando tu adoración a tu cónyuge. Y entonces estás confiando en brazo de hombre y no en Dios. Y eso a Dios no le agrada. A Dios no le gusta la idolatría. A Dios no le gusta que no le des el reconocimiento de su poder. Otra cosa muy importante en este contexto. Los psicólogos, a veces depositamos nuestra confianza y decimos, es que si yo voy con el psicólogo, si yo cumplo tal terapia, si yo cumplo tal situación, entonces mi situación va a cambiar. Pero le quitas todo poder, le restas todo poder a Dios, entonces Dios voltea su rostro de ti. Y entonces aquí puedes pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y conozco en este proceso mujeres que ya llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la que más conozco es de 8 años. Y entonces yo le digo, ¿y cuánto más vamos a estar en este proceso? ¿Cuánto más vamos a estar en este proceso? ¿Cuántos años más vamos a estar dándole la espalda a Dios para que Dios también no vuelva su rostro a nosotros? Entonces, esta enseñanza es muy importante, ya que Dios quiere
Dios quiere quitar su ardor y apartar su ira de vosotros. Pero también Dios necesita, en este pasaje nos lo dice, necesita que volvamos a Él, que regresemos a Él, que le demos la honra y la gloria a Él, que seamos obedientes, que quitemos la soberbia y que entonces Dios jamás nos abandonará. Entonces vamos a terminar con esta oración. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, clamando, Padre Celestial, para que nosotros dejemos la soberbia, que nosotros no endurezcamos más nuestra cerviz, Señor, que toda soberbia sea arrancada de nuestra vida, que la idolatría se vaya, Señor, de nuestras vidas. Hoy nos revestimos del hombre y de la mujer que tú quieres, Padre Celestial. Hoy queremos servirte con nuestra vida misma, Señor, ser un utensilio vivo para ti, Señor, con nuestra obediencia, nuestra humildad y nuestra fe, Señor. Que no se nos olvide que eso es clave para poder tener una relación contigo, Señor, y poder tener una vida, Señor, conforme a tu corazón, una vida en paz, Señor, porque tú prometes a los que te buscan, que jamás los abandonará. Y tú, a quien no abandonas, Señor, vive en completa paz. Hoy clamamos a ti, Padre Celestial, que tú escuches nuestra oración, pero que antes nos hagas obedientes, humildes y personas de fe, Señor. Esa es nuestra oración en estos tiempos, Señor. Que tú hagas personas humildes, Señor, humildes, que no piensen que merecemos, que no pensemos que merecemos tanto y que por qué tú no has tenido misericordia de nosotros, Señor. Quita esa soberbia, Señor, y ese pensamiento en la que mi carne dice, ¿por qué? ¿Por qué no viene este milagro? ¿Por qué? Si soy tan merecedor. Quita ese pensamiento, Señor, quita ese pensamiento donde pensamos que somos merecedores, porque no somos merecedores de nada. Sin embargo, tu misericordia y tu compasión es la que nos ayuda en esta tierra de los vivientes. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos guíes. Hoy te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo espero que tú reflexiones en esta palabra. Mi oración por ti, hermana, mi oración por ti, hermano, hoy es que tú vuelvas a Dios y que tú vuelvas a Dios con todo tu corazón, dejando soberbia, dejando idolatría y viniendo a Dios en humildad y obediencia. Te doy gracias por haber estado aquí y compartir con nosotros esta enseñanza, que para mí esta enseñanza es de mucho valor. Para mí esto es una joya, porque cuando a veces veo que algo no anda bien y yo pienso en esta palabra, si yo vuelvo a Dios, Dios va a tener misericordia. Y entonces vemos milagro tras milagro todos los días de nuestra vida. Y así tú debes vivir de milagro en milagro. Entonces, pues tienes que practicar la obediencia y la humildad. Y los esperamos en la siguiente enseñanza. Muchas bendiciones. Espero que haya sido muy edificado. Amén. Bendiciones.